contiene. Ok. Vamos a ver entonces esto. Acá. Ya. Ok. Entonces, nosotros la semana pasada, vamos a partir porque tenemos muchas cosas que ver. Primero, hay que ver el tema de los participantes, ¿no es cierto? Aquí. Esto se está viendo, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí se ve. ¿Y se ve que esté pasando a todos ustedes encima de la presentación? ¿Se ven los participantes? ¿Esta ventana? ¿O se ve solamente la proyección? Se ve solo la La proyección. proyección. La proyección, ya. Bueno, entonces, ok. ¿Y ahí? Ahí está tu escritorio. Sí se ve el zoom. Ya, ok. Entonces. Unos segundos. Dos segundos. Ya, voy a terminar con una cosa al tiro. Y vamos a seguir con la clase. Ya. Perdón que me llamaron un poco más de lo que he pensado. Ya con esto estamos listos. Ya. Llaman entonces. Ok. Entonces, acuérdense que la clase pasada estuvimos viendo lo que tiene que ver con las ondas en sí. Lo que habíamos hablado es que es una forma de mover energía que la podíamos describir de acuerdo a tres cosas. Vamos a ver primero. La podemos describir según el lambda, que era la longitud de onda, ¿no es cierto? Lo podríamos escribir por el periodo. La podríamos escribir por la frecuencia. Y habíamos visto qué relación tiene la frecuencia con el periodo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué dijo profe? Que se le escucha un poquito pegado. La Perdón. velocidad. Lo que preguntaba yo,
es respecto a qué relación tiene la frecuencia con el periodo. Excelente. Son inversos, exactamente. La tamaño me decía, son inversos. No te preocupes, está bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo pongo aquí la frecuencia es igual a 1 dividido periodo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el periodo está definido como cuánto se demora la onda en pasar por un pedacito de cuerda, ¿no es cierto? Y por otro lado, la frecuencia está definida con cuántas ondas pasan en un periodo de tiempo específico, en un segundo. ¿Ok? Entonces, dada la definición, el periodo es el inverso de la frecuencia y viceversa. ¿Ok? Y habíamos hablado también de la velocidad de propagación, ¿no es cierto? Que era igual a lambda dividido por el periodo, o lo mismo, lambda por la frecuencia. ¿Ok? Velocidad de propagación, o sea, velocidad con que la onda se va moviendo, se va desplazando en un medio. ¿Ok? Entonces teníamos eso y habíamos visto algunas características de las ondas. Habíamos visto clasificaciones. Entonces, ¿qué clasificaciones habíamos visto? Primero, habíamos visto por el tema de el desplazamiento o la distancia, o cómo es la vibración respecto al movimiento o la dirección con la onda. Habíamos visto de si es que la onda es transversal o longitudinal. Transversal significa que si la onda se propaga en esta dirección, las partículas que participan de esa onda vibran de esta forma. O sea, ¿ok? Hacen este movimiento. Vibran transversalmente respecto al sentido de propagación de la onda. O sea, la onda se mueve para acá, las partículas en las cuales viaja la onda empiezan a vibrar en forma transversal de la dirección con que se propaga la onda. Esto con, por ejemplo, ¿qué onda podríamos dar ejemplo que se comporta como transversal? ¿Algún ejemplo que tengan? Sonido. La El luz. sonido, la luz, porque el sonido es un ejemplo de una onda longitudinal. La onda. Sonidos con mayor frecuencia. El sonido, por ejemplo, muy bueno, el sonido, lo que no es una onda transversal, es una onda longitudinal. ¿Qué se refiere a eso? Que el sonido va haciendo esta vibración. Las partículas que pasan por una onda sonora empiezan a vibrar así. ¿Ok? Transversales, por ejemplo, las ondas de mar, dice el Benjamín. Perfecto, muy bien, las olas del mar. ¿Ok? Porque el movimiento de la onda va hacia adelante, ¿no es cierto? Y el nivel del agua sube y baja. Va justamente transversalmente hacia donde se propaga la onda. Profe, ¿Ok? ¿Sí? ¿y un terremoto qué vendría siendo?
Buena pregunta. El terremoto tiene las dos cosas. Es transversal y longitudinal. ¿Ok? Porque se mueve en tridimensionalmente. ¿Ya? Hay muchas... van a ver que en la naturaleza, nosotros nos le estamos mandando una onda que es... O sea, le estoy dibujando una onda que es bien bonita, que digamos. O sea, bueno, en mi humilde capacidad de poder dibujar ondas, que digamos. Pero lo que estamos diciendo es una cosa así, y no es cierto que va haciendo un juego así, ¿ok? Pero en la realidad, y lo que vamos a ir viendo en esta y la próxima clase, van a ver que las ondas se van a ir sumando. O sea, no hay una vibración solamente que afecte a una partícula, sino que hay muchas vibraciones que afectan a una partícula y se van sumando en sí, ¿ya? Entonces, si yo tengo una onda que afecta a una partícula que tiene esta forma, esa onda, puede haber otra partícula, ¿no es cierto?, que tiene, o sea, perdón, otra onda que afecte la misma partícula, pero que sea así, ¿ok? Entonces, si yo sumo esta con esta, me va a dar una cosa como así. Bastante aproximadamente, digamos, ¿ok? Eh, Martín me pregunta sobre las torsionales. Ahí, Martín, no te podría... lo voy a buscar para la próxima clase, ¿ok? ¿A qué se refieren las de torsión? Que me imagino que tienen que ver con la mecánica, La ¿ok? de torsión me refiero a esas que son como circulitos. Digamos que hace un circulito con una onda, esa es una de torsión, Sí, o sea, así, ¿no es cierto? que no estoy viendo la cámara. Ahora, Ahí, es así, este movimiento, ¿no es cierto? Que tuerce, sí, por ejemplo, una barra, sí, así, ¿sí? sí. Sí, no, sí, muy buena pregunta. A ver, Tengo la también tarea para ¿ya? Puede haber una onda en ese sentido, de todas maneras. Y eso provoca que haya fallas en, en las construcciones, ¿ok? Por esas ondas que se producen por la tensión, por la torsión, ¿ok? Entonces, todas estas ondas se van sumando a una partícula. O sea, una partícula no está afectada solo por una onda, sino que está afectada por muchas ondas. Por lo tanto, cuando nosotros medimos las ondas que pasan por una partícula, no se ve tan bonito como lo que estoy viendo aquí, sino que se ve, voy a borrar acá, se ve como una cosa así, ¿ok? Entonces, cuando Profe, ustedes me preguntan, bueno, los terremotos, ¿cómo se ven? Se ven de esta forma, profe, ¿sí? se parece eso a cuando te están tomando el pulso cardíaco. Exacto, exactamente. Por ejemplo, cuando uno le toma el pulso cardíaco, exactamente, están midiendo el pulso, ¿no es cierto? Y el pulso lo que hace es también enviar, por ejemplo, cuando ustedes generan un aplauso, ¿ok? Y eso genera una onda de sonido, ¿no es cierto? El pulso también hace el parecido, lo mismo en el corazón. Aprieta, suelta, aprieta, fuerte, suelta, ¿ok? Y eso es un pulso, ¿ok? Y eso es una onda. Bien, perfecto. Entonces, quise hacer esto para que viéramos, ya, estamos en esta parte, ¿ya? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ir avanzando en, acuérdense que hay dos clasificaciones más que vimos, que tienen que ver con, que es electromagnética
Y la otra que era, o, si no electromagnética. Mecánica. Mecánica. Exacto. Mecánica. O sea, electromagnética es que no necesita alguna masa para que se pueda propagar, ¿no es cierto? No necesita materia. Y la mecánica necesita materia. Un ejemplo de la mecánica que habíamos visto siempre, ¿se acuerdan? ¿El sonido? El sonido, exactamente. Entonces, el sonido no se puede propagar en el espacio, por ejemplo. ¿Ok? ¿Y la luz se puede propagar en el espacio? Sí. Sí. Sí, porque la luz es una onda electromagnética. ¿Ok? Ya habíamos visto de las variaciones de los campos electromagnéticos y todo el... Ya, ok. ¿Y qué otra clasificación habíamos visto? Y aquí me quedé sin pizarra. El sentido. Ok. Las viajeras y las estacionarias. Estacionaria, exacto. Entonces, aquí lo voy a borrar acá. Viajera y estacionaria. Ya. Entonces, las viajeras o estacionarias. Sí. Bien. Ya. Ok. Entonces, dado eso, electromagnética o mecánica, viajeras o estacionarias, ¿no es cierto? Podemos definir qué tipo de onda estamos estudiando. Entonces, de aquí. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los efectos o las propiedades que tienen las ondas. ¿Ok? Vamos a hablar que las ondas tienen una propiedad que es la reflexión. ¿Ok? Otra, la refracción, la difracción y la superposición o interferencia. ¿Ok? Entonces, aquí me preguntaron algo, otra cosa más. Perfecto. Perdón, cuando me preguntó algo, la Tamara me preguntó, me preguntó, ¿qué es si las ondas tienen un pulso? Si es lo mismo decir un pulso o periódicas. Ya. Antes de seguir con esto, vamos a ver que un pulso se define como esto. ¿Ok? Es la mitad de una onda. Pulsos. Uno para arriba y otro para abajo. ¿Ok? Entonces, no es exactamente decir lo mismo pulso que onda periódica. ¿Ok? La periodicidad se genera con dos pulsos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando uno hace está llevando una cuerda y levanta y deja en el mismo lugar donde está la línea de acceso, lo que hace es un pulso. ¿Ok? Esa es la diferencia entre el pulso y la onda en sí. Ya. Ok, entonces, vamos con el tema. Primero, hablemos de lo que se entiende por reflexión. Yo tengo una onda que llega a una superficie y esa onda rebota. ¿Ok? Eso es Eso, reflexión. profe, eso ¿Sí? pasa con la luz cuando choca con el agua, ¿cierto?
Por ejemplo, la luz cuando choca en el agua. Exactamente. ¿Ok? O por ejemplo, cuando uno tiene un espejo, ¿no? Y la luz impacta en el espejo y rebota. Profe, y ¿Ok? así es como genera imágenes la luz, ¿cierto? Cuando refracta. Ahí lo vamos a ver, sí. Cuando refleja, no refracta, Y, refleja. y el sonido. Y también cuando refracta, pero de otra forma. Y el sonido genera eco. ¿Y el sonido? El sonido se genera con... Exacto. Exactamente. Entonces, el sonido, la onda de sonido rebota, y el rebote, cuando vuelve hacia nosotros, eso es lo que se genera como el eco. ¿Ok? ¿Y por qué se genera el eco? O sea, ¿qué se refiere con eco? Se refiere a que yo generé un sonido y el sonido está en una pared, entonces se desplazó una cierta distancia hasta llegar a una pared. Y esa pared rebotó y después volvió hacia mí. Por eso es que yo lo escucho, el mismo sonido, o muy parecido, lo escucho con retardo, porque el sonido tiene que viajar hacia la muralla y después volver hacia mí. ¿Ok? Y es así también como se ocupan los sonares. Los sonares de los barcos lo que hacen es emitir un sonido y ese sonido se dispersa en el agua. Ustedes saben que el sonido tiene una velocidad muy alta en el agua y después ese sonido rebota en alguna superficie se refleja en una superficie y vuelve hacia el barco. Entonces, ¿cuál es la distancia que existe entre el barco y el objeto con que rebotó el sonido? Es la velocidad del sonido en el agua, ¿no es cierto? O sea, saca con la velocidad del sonido en el agua y 2 veces la distancia que existe entre el objeto y el barco. Profe, ¿Ok? ¿Sí? ¿cómo me explica que cuando estamos, por ejemplo, en un lugar alto y gritamos, se escucha eco, si es un espacio abierto? ¿Con qué chocaría ahí para que se produzca un eco? Perfecto. Es muy buena pregunta. El tema es que efectivamente cuando uno se escucha de vuelta, o sea, el eco se produce cuando uno se escucha de vuelta después de un tiempo. Entonces, si uno eh, las paredes con que rebota el sonido, ¿ok? Son, no son como lisas, ¿ok? Por ejemplo, uno está en un cañón, ¿no es cierto? O uno está en un edificio y grita algo, ¿no es cierto? Y después de un rato empieza a escuchar, o después de muy poco tiempo puede ser, pero empieza a escuchar distintas ecos, no se escucha uno definido, ¿ok? Entonces, lo que pasa, Constanza, es que cuando uno grita, hay una parte del sonido en que rebota más rápido que otra, ¿ok? Y rebota no en una pared del frente tuyo, sino que puede ser también abajo. Y ese rebote que va desde la superficie de abajo hacia ti es lo que tú escuchas como eco, ¿ok? Ah, o sea que se amplifica. No se amplifica, solamente rebota, ¿ok? Puede ser que se amplifique, pero por otra razón, ¿ya? Pero el tema del eco es solamente el rebote, ¿ya? ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, esa es la reflexión. Entonces, después, puede haber una parte de esa onda, ¿no es cierto? Que en vez de que se refleja aquí, perdón, en vez de que se refleje, se refracta. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí teníamos
por ejemplo, aquí teníamos aire. Y acá abajo tenemos agua. Lo que estamos diciendo es que esa onda que estaba en el aire pasa ahora al medio que se llama agua. ¿Ok? Y eso se llama refracción. Refracción. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene de particular la refracción? Es que es un paso de la onda de un medio a otro medio. ¿Ok? Y en ese momento la onda se refracta. Se refleja cuando yo impacto contra una superficie, ¿no es cierto? Y la onda queda en el mismo medio. ¿Ok? Ahí se refleja. Se refracta cuando la onda impacta en una superficie y pasa a otro medio. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos el fenómeno que se llama el efecto túnel. No tiene que ver con el efecto túnel, Martín. Martín pregunta, ¿tiene que ver con el efecto túnel? El efecto túnel es lo que va a pasar ahora. Creo que debe ser así lo que quieres explicitar, Martín. Vamos a ver si es que es lo que estamos viendo. Vamos a hablar ahora de la refracción. La refracción es lo siguiente. Yo tengo aquí, lamentablemente, trato de hacerlo lo mejor posible, una linterna. ¿Ok? Entonces, los haces de luz van viajando por la linterna, o sea, el aire en distintas direcciones, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que voy a hacer es poner aquí una pared con un orificio muy chico acá. Un orificio muy, muy chico. ¿Ok? Entonces, si es que tuviéramos esto como una partícula, o sea, por ejemplo, que pasara masa por acá, la masa tendría que pasar ahí, así. ¿Ok? Pero las ondas se comportan de distintas formas. En vez de pasar como una sola, un solo haz de luz, ¿ok? Que va derecho, lo que hace es, van pasando distintos haces de luz en todas direcciones, ¿ok? ¿Cuándo ven esto? Cuando, por ejemplo, tienen una pieza oscura ustedes, ¿ok? Y al otro lado tienen luz. ¿Qué es lo que ven ustedes cuando pasa la luz en la puerta que tienen entre la pieza que está oscura y el lugar donde hay luz? ¿Qué es lo que ven? ¿Ven un rayo de luz? ¿O ven como una, eh, como una zona que está más iluminada? Una sola. No Una sé. Es como zona que una está muy penumbra. iluminada, ¿no es cierto? Entonces, ese efecto que tienen las ondas se llama difracción. ¿Ok? Cuando estamos pasando un orificio muy chico, ¿ok? En vez de pasar una sola fibra de onda eh, atravesando este espacio, ¿no es cierto? Lo que pasa es que se difracta, se, se crea una difracción, ¿ok? O sea, se crea un abanico de direcciones a donde se desplaza la onda, ¿ok? Bien. Y lo otro es lo que ya le había hablado un poco respecto de la superposición e interferencia. Y aquí lo vamos a dibujar de esta forma.
Entonces, yo les decía que tengo una partícula, ¿no es cierto?, que puede tener o puede ser afectada por una onda que va así. ¿Ok? Y esa onda va, y puede haber otra onda que vaya así. ¿Ok? Y que va en ese sentido. ¿Qué va a pasar? Van a haber zonas, por ejemplo, en esta parte de acá, donde los efectos se van a empezar a anular. Acuérdense que en esta parte, esta onda, la azul o la celeste, ¿no es cierto?, hace que la partícula se vaya hacia arriba. Y la verde hace que la partícula que está afectada por esa onda se vaya hacia abajo. Por lo tanto, al sumar en esta parte las dos ondas, ¿dónde debería quedar la partícula? ¿Tienen alguna idea? Debería quedar en esta zona, en esta zona o en esta zona. ¿Cuál onda, profe? Si yo tuviera una partícula Ya. que está en esta zona, ¿ya? Y está siendo afectada por estas dos ondas, la verde y la celeste. ¿En dónde estaría la partícula en esta zona? Aquí. ¿Estaría por acá? ¿Estaría por acá? ¿O estaría por acá? En varios Por lugares. el medio. En el medio. ¿En medio? En este punto, si yo saco la foto ahora y yo digo, ¿cuál es el resultado? La partícula estaría acá. ¿Ok? Y aquí lo que se produce es un fenómeno de interferencia. ¿Ok? ¿Identifican alguna otra parte de acá donde se produzca un fenómeno de interferencia? Hay dos más. ¿Aquí se produce interferencia? No. No. ¿Aquí? Sí. Sí. ¿Ok? Porque la onda no va hacia arriba, sino que se queda entre medio y baja, ¿no es cierto?, la amplitud de esta zona de la onda resultante, que digo. ¿Ok? ¿Qué otra parte? Aquí. ¿No es cierto? Entonces, todas estas zonas donde baja la amplitud resultante de la onda, ¿ok? Eso se llaman zonas de interferencia, ¿ok? Pero por otro lado, pueden haber zonas que son de superposición, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que el efecto de sumar una onda con la otra, ¿no es cierto?, alejan más a la partícula de la línea de equilibrio, ¿ok? Entonces, por lo tanto, zonas en que se produzca superposición, por ejemplo, si yo me voy de aquí hacia acá, ¿dónde se produce superposición? ¿Acá? ¿Sí o no?
Porque esta parte de acá va a sumar con esta de acá. Entonces la onda resultante va a ser esto. Van bajando las ondas, ¿no es cierto? Y aquí va a haber un fenómeno de interferencia, porque esta onda va a está arriba y esta onda va a tirar la partícula hacia abajo. De hecho, va a llegar a un punto que va a ser así. Vale. El dibujo no es la especialidad de hoy día. ¿Profe? Ahí. ¿Queda la interferencia? ¿Cómo? ¿Queda la interferencia? Ya. Deme 2 segundos antes. Voy a ver si puedo hacer algo aquí. No sé. No, ya. Ok. Entonces voy a dibujar de nuevo esto. Sí. ¿Cierto? Creo que les había dicho lo siguiente. Voy a volver a dibujar esta cosa porque como quedó distinto, entonces vamos a tener que redefinir las cosas que habíamos dicho. Ya. Ok. Voy a dibujar un. Ok, entonces, habíamos dicho que la superposición es cuando dos ondas, ¿no es cierto?, al sumarse, resulta en una amplitud mayor de la onda resultante. Por ejemplo, en esta zona, la partícula va a estar afectada por esta onda y además por esta onda. Por lo tanto, cuando la sume, los dos efectos, el resultado va a estar acá. Y eso es superposición. ¿Ok? Pero van a haber zonas en que una onda va a estar hacia arriba y la otra onda va a estar hacia abajo. Por lo tanto, cuando se sumen, los dos efectos se van a tratar de anular. ¿Ok? Entonces, superposición es cuando la suma es mayor. Exacto. Benjamín entonces está hablando cuando la suma, voy a ser un poco más preciso, Benjamín me decía, cuando se suman si son iguales. No es que sean iguales, sino que están en la misma dirección, o en la misma, o si tomamos los positivos para este lado y los negativos para este lado, si las dos son positivas, entonces se superponen. Si las dos son negativas, entonces se superponen. Si una es positiva y la otra es negativa, entonces se interfieren. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando yo estoy en esta onda es positiva y esta onda en esta zona es positiva, las dos tienen el mismo signo, por lo tanto se superponen. Y la suma es mayor por la distancia que existe entre el equilibrio y donde va a estar la cuerda, pongámoslo así, va a ser mayor que la distancia en que estaría la cuerda con esta onda o la distancia que estaría la cuerda con esta onda. Entonces la superposición solamente funcionaría con ondas de igual signo. De igual, entre comillas, de zonas de igual signo.
¿Ok? Entre comillas, igual signo. Exacto. Entonces, y la interferencia es cuando se producen, aquí donde está el cable, cuando se producen combinaciones en que hay una onda que tiene un signo contrario a la otra. Por lo tanto, cuando se suman, se anulan. ¿Ok? Ahora, aquí lo ven y está, y entienden entonces que hay zonas en que puede superponerse y otras zonas de interferencia. Y como ven, si pasa un intervalo de tiempo, o sea, pasa un instante de tiempo, la onda verde se va desplazando hacia la izquierda y la onda azul se va desplazando hacia la derecha. Por lo tanto, las zonas de superposición e interferencia cambian. ¿Ok? ¿Me entienden? Sí, profe, ¿y Profe, dónde ocurriría una superposición en la vida real? ¿Perdón? ¿Dónde ocurriría una superposición en la vida real? Por ejemplo, cuando están en el fenómeno que se llama resonancia. ¿Ya? ¿Qué se entiende por la resonancia? Se entiende cuando hay una onda que tiene la misma frecuencia o muy parecida a la frecuencia con que empieza a vibrar un material. Eh, Esto como para que vean un poco cuál es el efecto que tiene esto. Cuando yo construyo un puente, el puente está compuesto de materiales que por su forma pueden empezar a vibrar en una cierta frecuencia. ¿Ya? El acero, configurado de una cierta forma, ¿no es cierto?, va a vibrar en una cierta frecuencia. Entonces, si el viento que pasa a través del puente vibra con la misma frecuencia, va a ir sumando cada vez más a esta estructura la vibración en sí. O sea, empieza a vibrar poco y a medida que sigue soplando el viento, va aumentando la amplitud de la vibración del puente. ¿Ok? Y una cosa tan chica como el viento puede, si que tiene la misma frecuencia del puente, puede botar un puente, puede destruir un puente. ¿Ok? Y ustedes me van a decir, ¿y eso ha pasado en la historia? Sí, ha pasado varias veces en la historia. ¿Ok? Y puentes gigantescos de kilómetros se han venido abajo solamente por la fuerza del viento. ¿Ok? Eso es una aplicación. El otro tema es el tema de cómo podemos ver entonces la interferencia. ¿Quién conoce estos parlantes, o sea, estos audífonos que anulan el ruido ambiente? ¿Lo habían escuchado alguna vez? Yo tenía uno de esos. Se me rompió. Entonces, ¿qué es lo que hacen esos audífonos? Lo que hacen es Igual que tenía uno de toman esos. el ruido ambiente y desfasan, o sea, corren la onda en en una cierta cantidad para que cuando se sume la onda del ruido que pasa por el medio ambiente con la onda que emite el, el, eh, el audífono, la suma de eso sea lo más parecido a la línea de equilibrio. ¿Me entienden? Eso se lo voy a buscar acá porque es difícil de ver. Lo vamos a ver en esta parte.
Entonces, vamos a la línea nueva. Y digamos que el ruido es así, ¿ok? Lo que hace este sistema es que copia ese ruido y en vez de que parta acá, lo hacen partir aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo sumo la azul con la onda amarilla, ¿qué es lo que obtengo? Interferencia. Siempre la onda resultante va a estar por esta zona. ¿Ok? Entonces, eso hace que se anule el ruido de afuera, exterior. Ahora, esto no se puede hacer perfectamente. Y después, solo a modo de comentario, no se puede hacer perfectamente, que uno no puede predecir exactamente cuál va a ser el ruido que va a generarse afuera, ¿no es cierto? Uno no puede generar una onda que anule el ruido si es que no sabe cómo va a llegar ese ruido, ¿ok? Como no se sabe, entonces nunca hay una anulación perfecta del sonido. Ya, ok. Entonces vamos a ir rápido aquí, porque esto es como el repaso de los que le hicimos recién. Y vamos a ver en términos de repaso nuevamente que... Profesor, ¿Sí? una pregunta. ¿Sí? ¿El dibujo que hizo es una interferencia, una super... ¿cómo se llama? Una interferencia. Ah, ya, una Te interferencia. fijas que siempre las dos ondas estaban en sentidos opuestos. ¿Ok? Y fíjense que la amarilla es la misma que la onda azul, pero está corrida. ¿Ok? Corrida de tal forma de que se anula. Daniela me pregunta, profe, entonces cuando una onda hacia arriba y otra hacia abajo, al sumarse se anulan? Sí, así es. Cuando una onda hacia arriba y otra hacia abajo, se anula. ¿Ok? Profe, yo le Sí, iba a cuéntame. preguntar si te podía volver a explicar la superposición porque yo me quedé pegada en interferencia y después no entendí eso. Perfecto. Te lo explico al tiro. Dame 2 segundos que me voy a poner los audífonos. Aquí. Ok. Entonces, ¿me escucha bien ustedes? Sí, ¿Se escucha profe. bien, profe? ¿Sí? ¿Se escucha Escucha bien? bien. Ya. ¿No hay ningún ruido externo? ¿Escuchan algún ruido externo? No. ¿No? Ya. Perfecto. Excelente. Muy bien. Entonces,
lo que les decía es que en la superposición e interferencia son dos efectos que se producen cuando se combinan ondas entre sí. ¿Ok? O sea, un objeto puede estar, ser afectado por varias ondas. Y al interactuar entre sí, pueden producirse fenómenos de superposición o de interferencia. Cuando se producen fenómenos de superposición, es cuando las dos que afectan a una partícula, vamos a poner acá, ¿no es cierto? Yo voy a tener una onda azul que va a hacer esto, y voy a tener, en este caso, una onda morada que va a hacer esto. Voy a redibujar la morada porque tiene que estar, para que entiendan. Entonces, de aquí, 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 y aquí. ¿Ok? Entonces, acá tenemos, en este caso, tenemos que la onda morada con la onda celeste siempre están en el mismo lado. ¿Ok? Por lo tanto, estas dos ondas tienen el fenómeno de superposición. Se superponen las dos continuamente. ¿Qué significa eso? Que la onda que es resultante de estas dos, o sea, la suma o el efecto final, ¿no es cierto?, que se puede observar en la partícula, sería una onda que hiciera esto. Ahí, ahí, ahí. Entonces, la onda verde sería la suma, ¿no es cierto?, de la onda celeste con la onda morada. ¿Ok? ¿Ahí les quedó claro? Eso se llamaría superposición. Y Y por si otro en lado, el caso de que la onda pasara por abajo y no por arriba, siempre se llamaría interferencia. exacto, en esa zona en que una onda pasa hacia arriba y la onda pasa hacia abajo, eso se llama interferencia. Ah, ok, gracias, me quedó claro. Perfecto, excelente. Muchas gracias por preguntar. Vamos, entonces. Entonces, ya habíamos visto esto, la propagación, ¿no es cierto? Los elementos descriptores de la onda. Habíamos visto cómo se calcula la velocidad de propagación y que en un mismo medio, ¿no es cierto?, la velocidad es constante. En un mismo medio, la velocidad es constante. Y cuando se cambia de medio, o sea, cuando una onda pasa de un medio, por ejemplo, aire, y se transfiere al medio agua, ¿ok?, lo cual se llama refracción, se mantiene constante la frecuencia. ¿Ok? Entonces, cuando la onda está viajando en un medio, la velocidad de esa onda es constante, sí o sí. Cuando una onda cambia de medio, entonces la velocidad no es constante de esa onda, sino que la frecuencia de esa onda se mantiene constante. ¿Ok? Eso es lo principal. Entonces, ¿cuál es la terminología que se ocupa? La onda que va a impactar a un cambio de medio, por ejemplo, aquí esta línea de acá, es la línea que divide un medio del otro. Aquí podría estar el aire y aquí podría estar el agua. ¿Ok? Entonces, la onda que va a impactar
este límite se llama la onda incidente. Y a partir de esa onda incidente, hay una onda que se refleja y hay otra onda que se refracta. O sea, una parte de esa onda incidente se va a reflejar y hay otra parte que se va a refractar. ¿Siempre? No, no siempre. ¿Ok? Hay casos en que se refleja completamente y hay otros casos en que se refracta completamente. Profe, ¿Ok? ¿Sí? ¿qué hay abajo de la A de la onda reflejada? Abajo de la... ¿acá? ¿Te refieres acá o acá? Aquí, mire, ahí. Ese punto de ahí. Ah, ahí, Excelente. entre medio. Ya, perfecto. Excelente, muy bien. O sea, en esta parte de acá, tú dices que estos puntitos así, No de qué aparece abajo de la A a la derecha. ok, sí. Entonces, ahí lo entendí. Esta letra se llama así, ¿ya? Y es una alfa, ¿ok? Una letra griega que se llama alfa, ¿ok? Ah, es la Entonces, letra que el se ocupa ángulo, para el ángulo, ¿cierto? los ángulos, exactamente. Es la letra que se ocupa con los ángulos. Y fíjense que el ángulo está definido según la distancia que existe, o el ángulo que se forma en la línea que es perpendicular a la superficie. ¿Ok? Este es el ángulo de incidencia. ¿Ok? Y entonces tiene un alfa i. ¿Ok? Y el ángulo Ah, yo de... pensé que era una. Sí, está bien. Vamos a tener que mejorar la próxima versión de esta diapositiva. Entonces, después está el ángulo, ¿no es cierto?, que se refleja. ¿Ok? Que es el ángulo de acá. Lo voy a poner con otro color para que vayamos yendo con el mismo tema. Entonces, aquí. Ese ángulo acá. ¿Ya? Y después el otro, que pasa al otro medio, sería el ángulo de refracción. ¿Ok? Que sería este de aquí. ¿Ya? Ok, entonces 124, ahí no te entendí bien. Ya. Ok, entonces, el punto es el siguiente. Si se fijan, el ángulo de incidente con el ángulo de refracción son iguales. ¿Ok? Y son distintos del ángulo de refracción. ¿Ok? Dependiendo de la onda y dependiendo del medio, es si es que ese ángulo de refracción es mayor o menor al ángulo. La refracción modifica el ángulo de incidencia de la onda. ¿Ok? Si es que fuera de la misma, si que tuviera el mismo ángulo, entonces tendría que haber seguido esta misma trayectoria cuando pasa de un medio a otro.
y no es así. ¿Ok? Y eso, ¿cómo lo ven? ¿Tienen alguna forma de ver eso? Donde la onda refractada se curva. No, que se curva como se va en otra ¿Sí? dirección. Exacto. ¿Han visto ese fenómeno, no? En el agua. En el agua. Exactamente. Y aquí vamos a ver efectivamente eso. Pero a veces puede devolver un poco. Que estaba dibujando ¿Sí? las ondas. ¿Qué cosa? Pasa nomás. ¿Eso? Ya, perfecto. Entonces, de aquí, no sé por qué me quedo solo, pero vamos a verlo. Ah, no se puede sacar. Ya, perfecto. Excelente. Ya, ahora entonces vamos a darle con esto. Entonces aquí, vamos a echar a andar esta cosa. Ya, 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 ahí sí. Aquí lo que vamos a ver es una onda de luz. Por ejemplo, ahí. Ya, perfecto. Entonces, me volvió un poquito loco el tema. Ahí está. Ya. Fíjense lo que está diciendo. Tengo entonces un vaso con agua, ¿no es cierto? Y en la onda de luz, la vamos a poner un poquito antes. Vamos a ver si podemos hacer esto. No, aquí. Ahí, eso. Entonces, aquí. Esto es lo que quiero mostrarles. Aquí pueden ver que el haz de luz o láser, ¿no es cierto?, que tiene la persona, lo que hace es incidir desde el aire hacia el agua. ¿Ok? Entonces, a medida que pasa eso, ay, de nuevo, de nuevo. Ya, esto es lo que quería ver, perdón. Fíjense que hay un corte acá. ¿Esto lo han visto ustedes antes? Creo que sí. Creo. Cada vez que ustedes se Sí, meten sí. a la piscina, cada vez que ustedes se meten en la piscina, se dan cuenta que sus piernas se cortan, se ven cortadas en la piscina. ¿Se han fijado en eso? Sí. Sí, se deforman. En ratas. Entonces, ese efecto se produce por la refracción, o sea, el paso de la luz que incide en el agua, ¿no es cierto? Y que cambia el ángulo con que ese haz de luz atraviesa el agua. Y después eso, ustedes lo tienen que ver. Por lo tanto,
el haz de luz vuelve a pasar hacia afuera, ¿ok? Y les llega a sus ojos. Y es por eso que ustedes ven el corte en las piernas, ¿ok? Bien, sigamos. Antes, un poquito antes. Aquí. Profe, ¿Sí? lo que dijo, eso también pasaba cuando uno estaba en la piscina y abría los ojos y el sol chocaba con la piscina y bajaban las Exacto. luces. Se ven debajo del agua. Exactamente, exactamente. Sí, muy buena acotación. Es así. Y aquí, fíjense que en un principio, nosotros cuando tenían un ángulo muy alto, ¿no es cierto? O sea, si hablamos de que el ángulo lo vamos a fijar en términos de esta línea, que es la línea que está perpendicular a la superficie. Si el ángulo que se producía, o sea, estaban las de luz acá, y teníamos la línea aquí, ese ángulo chiquitito, era tan chico que no se podía ver que el haz de luz se reflejara en el agua. ¿Ok? Pero cuando empezó a aumentar ese ángulo, o sea, el ángulo en relación a esta línea perpendicular, empezó a aumentar ese ángulo, entonces empezamos a ver en la luz, ¿ok?, que empieza a reflejarse en el agua. ¿Cuándo han visto eso? ¿Quién ha estado en la playa en el atardecer? Yo, Pero pocas Sí. veces. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa cuando el sol se empieza a esconder? Se ve brillito y al fin. Se empieza a ver, exacto, el brillo del sol, ¿no es cierto?, se empieza a ver en el agua. ¿Ok? Entonces, eso es porque las ondas incidentes de la luz, ¿no es cierto?, como el ángulo es muy alto, en relación a la línea que es perpendicular, ¿no es cierto?, a la superficie, entonces se empieza a reflejar la luz en el agua. Pero eso no se produce cuando el sol está en el punto más alto, ¿no es cierto?, cuando el sol incide directamente en el agua. Uno no ve eso. Solo lo ve cuando el sol se va poniendo. ¿Ok? Bien, perfecto. Hasta ahora súper bien, todo muy normal. Y ahora es lo que le quería que vieran acá. ¿Ven eso, no? ¿Qué pasa acá? La onda Que no se- la persona alumbra debajo del agua, pero no se traspasa hacia la superficie. Hacia el aire. Exactamente. Exactamente. Eso efectivamente es. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que se produce eso? Es porque cuando estoy pasando de un medio que es más denso a otro medio que es menos denso, la luz lo que hace es aumentar el ángulo con que sale hacia el aire. O sea, acuérdense que cuando hablo de aumento del ángulo, hablo del ángulo que se produce entre la línea que es perpendicular a la superficie y el ángulo con que incide, refleja o refracta. ¿Ok? Entonces, yo lo que le estoy diciendo es lo siguiente, que cuando la luz sale de un medio que es más denso, ¿ok?, ese ángulo, que es el ángulo que se refracta, es mayor al ángulo de, del haz de luz que incide en la superficie. ¿Qué me refiero? En este tema,
el ángulo que se produce acá es de esta línea con esta línea de acá, ¿no es cierto? Es todo esto. ¿Ok? Entonces, yo tendría que tener un ángulo de incidencia, o sea, un ángulo de refracción mayor que este ángulo. ¿Ok? Y el ángulo de refracción es tan mayor que es mayor que 90 grados. Si yo tengo un ángulo de 90 grados aquí, lo que haría es que este ángulo de luz, este haz de luz pasa acá y se va horizontal hacia ese lado. ¿Ok? Si es mayor a 90 grados, ¿me entiendes? Martín también pregunta, ¿empezó a bajar la fuerza del... no, la fuerza de la luz, Martín, no baja. O sea, No, lo que me se refiero divide. era a la inclinación. Exacto. Empezó a bajar la inclinación de la luz y como era menos inclinación, dejó pasar Eh, sí, algunos ondas de luz. pero en términos de no disminuye la fuerza, entre comillas. La intensidad de la luz no disminuye. Lo que está pasando es que como hay un cambio en medio, hay un cambio en el ángulo de refracción con respecto al ángulo de incidencia. ¿Ok? Entonces, si yo estoy pasando de un medio que es más denso a un medio menos denso, en el caso de la luz, ¿ok? Lo que pasa es que el ángulo de refracción va a ser mayor que el ángulo de incidencia, ¿ok? Entonces, a medida que yo voy aumentando ese ángulo o sea, perdón, voy disminuyendo ese ángulo de incidencia, entonces el de refracción va a ser, en alguna forma, menor que el 90 grados. ¿Ven? Aumento o sea, perdón, disminuyo ese ángulo de incidencia, entonces ahí recién aparece el haz de luz refractado. ¿Me entienden? ¿Lo explico no? Sí, profe, por favor. Ya, ok, excelente. Entonces, a ver si puedo hacer dibujar. Entonces, cuando estoy aquí, entonces, en esta parte, ¿no es cierto? Yo tengo, aquí tengo la línea, y este es el ángulo de incidencia, ¿ok? Y yo les digo que el ángulo de refracción por la diferencia que existe entre la densidad del aire y la densidad del agua, es mayor a 90 grados. Por lo tanto, el haz de luz refractado no se ve en el aire. ¿Me entienden esto? O sea, solo choca y se refleja debajo. Exacto. Solo va a tocar y se va a reflejar debajo. Ya entendí, profe. ¿Ok? Entonces, ahora, si es que yo voy disminuyendo este ángulo, que lo vamos a ver ahora, y se fijan que el ángulo que está antes, que es como esto, ¿no es cierto? Ahora es menor. Ahora ese ángulo, me desplacé acá, pero si podríamos sacar esta cosa aquí, pero podríamos ver que ese ángulo de aquí
ese ángulo es menor que este. ¿Ok? Por lo tanto, el ángulo verde que antes se formaba, que era mayor de 90, va a llegar a algún valor que va a ser menor que 90. ¿Ok? Y va a hacer que la luz salga y se refleje. O sea, se refracte, perdón. ¿Me entendieron? Profe, ¿por qué está inclinada la amarilla? Porque lo que estoy diciendo es que aquí los ángulos que están relacionados son el azul con el verde y el morado con el amarillo. ¿Ok? Entonces, la diferencia que existe entre el azul y el morado es que el morado es menor, es un ángulo menor que el ángulo azul. Por lo tanto, en el correspondiente, en la zona de refracción, el verde, que es el que está relacionado con el azul, ¿no es cierto?, tendría que ser mayor que el amarillo, que está relacionado con el morado. ¿Ok? A ver, se lo voy a dibujar acá. ¿No es cierto? Está la línea que es la perpendicular a la superficie, y el ángulo que le estoy diciendo es que se forma es este. ¿Ok? Como este es menor a este, ¿ok? Este de acá, me confundí, de nuevo. Como este ángulo de acá, el morado, es menor al azul, este ángulo amarillo es menor a este ángulo verde. Cuando el ángulo, entonces, puede pasar la luz hacia el agua, o sea, hacia el aire. ¿Ok? Pero mientras el ángulo sea mayor o igual a 90 grados, entonces no va a pasar el haz de luz a partir del agua hacia el aire. Profe, ¿Sí? y para que cuando estemos alumbrando desde el agua hacia la superficie, para que se traspase hacia el aire, ¿en cuánta inclinación habrá que tenerle al láser o lo que sea? Buena pregunta. Excelente, Constanza. Muy buena pregunta. La inclinación, en ese sentido, exacta, no te la podría decir porque tengo que saber cuál es efectivamente la diferencia de densidad que vas a tener entre el aire y el agua. ¿Ok? Pero sí te podría decir que está en función de la diferencia de las densidades. A medida que hay mayor densidad, ¿no es cierto?, o mayor diferencia de densidades, el efecto que se ve en la refracción es una mayor diferencia en el ángulo de refracción con respecto al ángulo de incidencia. ¿Ok? ¿Me Ok, sigue? profe. ¿Sí? Sí, perdón la ¿Pero lo pregunta tan comprendiste? difícil. No, pero ¿me entendiste? Sí, que tenía que tener un ángulo de refracción que tenga la misma densidad del agua. O sea, ¿Eso? lo que te quería decir es lo siguiente, por eso te pregunté no. Lo que te quería decir es lo siguiente, es que cuán diferente es el ángulo de refracción con respecto al ángulo de incidencia está en función de la diferencia que existe entre la densidad del primer medio con respecto a la densidad del segundo. ¿Ok? Cuando tú tienes dos medios que tienen una densidad parecida, el ángulo de refracción no es mucho. No es muy diferente al ángulo de incidencia.
pero a medida que se van diferenciando la densidad de un medio con el otro, el ángulo de refracción va siendo cada vez más diferente al ángulo de incidencia. ¿Me entiendes? ¿Constanza? Sí, profe, sí, ¿Sí? me quedó claro. Ya. Ok, vamos. Entonces, una medida de esa refracción se le llama el índice de refracción. ¿Y cómo se mide eso? C es el valor de la velocidad de la luz en el vacío. ¿Y por qué está definido ese valor? Porque es una constante. Como sabemos, en un medio en particular, ¿no es cierto?, una onda tiene una velocidad determinada y siempre va a tener esa misma velocidad, ¿ok? De hecho, la velocidad de la luz es la constante más constante, entre comillas. Después pueden ver después, la física que ya pasa a ser la física moderna, que lo único que se mantiene constante es la velocidad de la luz, ¿ok? Entonces, considerando eso, exacto, que el Martín me dice, ¿cuál es la velocidad de la luz? Pues, dice 3 por 10 elevado a 8. ¿Pero qué cosa? ¿Qué unidad de medidas tiene la velocidad de la luz, Martín? La velocidad de la luz, aparece, Martín lo dice, ¿cuál es la velocidad de la luz? Es 3 por 10, es 3 elevado a 6, 6 8 era, profe. metros partido por segundo. Sí, pero lo que pasa es que depende de la unidad de medida. Si yo lo tengo por metros por segundo, por metro por segundo, elevado a 8, ahí lo veo más, ¿ok? No quiero detenerme en eso, pero creo que es elevado a 6, ¿ok? Porque pueden ser por kilómetros por segundo y podría ser otra unidad de medida. Lo vemos, no se preocupen de eso. Lo que sí les quiero decir es que es una constante, ¿ok? Por lo tanto, a medida que yo tengo la velocidad de la luz, ¿no es cierto?, dividido por la velocidad del medio, eso lo que me da es lo que se llama un índice de refracción. Y ese índice de refracción, ¿ok?, está relacionado con el ángulo que va a tener el haz de luz cuando paso del medio en donde estoy, ¿no es cierto?, que es el rayo incidente, y respecto a el ángulo que va a modificarse cuando pase esa luz hacia el medio que traspasa la luz, ¿no es cierto?, que sería el ángulo refractado. Estoy hablando de este ángulo, que sería aquí. Este sería el ángulo incidente y aquí sería el ángulo refractado, ¿ok? Y una forma de medir cuán diferente va a ser el incidente con el refractado es a través del índice, ¿no?, a través del índice de refracción, que es esto de acá. ¿Ok? Ok, eso para ir avanzando. Dado eso, vamos a hacer algunas preguntas. Cuando hablamos de onda, ¿no es cierto?, hablamos de que la onda se puede describir cuando yo tengo una longitud de onda
su frecuencia o su periodo, ¿no es cierto? Y la amplitud de la onda, ¿no es cierto? Entonces, pregunta, ¿cómo se puede determinar la longitud de onda? ¿Qué necesitamos para poder determinar la longitud de onda? La B, su frecuencia y periodo. Perfecto, Belén. Lo que dices es la frecuencia y el periodo, ¿no es cierto? Pero la frecuencia está relacionada con el periodo. ¿A qué me refiero cuando digo relacionada? Significa que si yo tengo la frecuencia, ¿podré calcular el periodo? La Tamara dice que sí, ¿ok? Y Benjamín dice que cree que la A. Y la Daniela dice la B, ¿ok? Entonces, lo que pasa es lo Sí, siguiente. yo creo que sí, porque están igual relacionados por la frecuencia y el periodo, si es que no me equivoco. Exacto, están relacionadas, efectivamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo si yo, por ejemplo, sé que la frecuencia es igual a 4, ¿no es cierto? ¿Podría saber cuánto es el periodo? ¿Cuánto sería el periodo si yo sé que la frecuencia es 4? 2 Esto sería o no. 1 partido por segundo. Acuérdense que el periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces sería 1 partido por 4 segundos, en este caso. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo información adicional si sé el periodo y además sé la frecuencia. No, porque sabiendo la frecuencia, puedo calcular el periodo inmediatamente. Por lo tanto, si yo solo tuviera la frecuencia, ya es la información que necesito. ¿Me entienden? Ahora, mi pregunta ¿es suficiente que conozca la frecuencia para poder calcular la longitud de onda? También necesitamos la amplitud. ¿Perdón? Yo creo que no. No, faltaría No, la amplitud. exacto. ¿Faltaría la amplitud? Entonces, si es que faltaría la amplitud, ¿cómo yo puedo relacionar la frecuencia y la amplitud para poder determinar la longitud de onda? Multiplicándolas. Entonces, si yo tengo aquí, acá, aquí, entonces, aquí, yo tengo la amplitud, ¿no es cierto? Y lo multiplico por la frecuencia. ¿Eso qué me da? A la velocidad de propagación. ¿No? No da nada, ¿ok? Da algo que no se sabe, ¿ok? ¿Ok? Porque ¿qué es lo que dice en esto? O sea, piensen un poco, en términos de la amplitud, ¿qué es? Es la distancia que existe entre la distancia máxima que existe entre la línea de equilibrio y un punto de una parte de una onda, que está en la máxima distancia entre esa línea de equilibrio, ¿ok? Y nosotros tenemos que calcular la longitud de onda, que es la distancia que existe entre un punto que está en la misma condición, eh, que está sufriendo la misma onda o la misma como parte de la onda que la partícula que está en un comienzo, ¿ok? Entonces, yo con la amplitud no voy a poder calcular cuál es la distancia que existe entre un punto que está en la misma condición que otro punto de la onda, ¿ok? Pero sí
yo le había dicho que lambda dividido por el periodo de tiempo, ¿cuánto era? Lambda la longitud de onda, y dividido por el periodo de tiempo, ¿qué es lo que Era importa? lambda por frecuencia. No, pero si yo tengo lambda y yo lo divido por el periodo, ¿qué es lo que obtengo? La velocidad. Exacto, la velocidad de propagación. ¿Ok? Y como yo sé o puedo relacionar el periodo con la frecuencia, entonces es igual a lambda por la frecuencia. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que necesito ahí? La velocidad y la frecuencia. Y la frecuencia. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Todo muy fácil, pero ahora les toca De a hecho, ustedes. yo le iba a decir, pero como que me de que callar. Está bien, no se preocupe. Ya. Ahora, dado que ya estamos a la hora, ¿ok? Pero lo podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer, voy a ver si puedo hacer esto. Dos segundos. Les voy a dejar una tarea. ¿Ok? Entonces, en esa tarea, vamos a poner acá. ¿Me ponen en el chat? Yes. Ok, Lorena pregunta, ¿cuál es la alternativa correcta? La alternativa correcta es la D, por si acaso. ¿Ok? Porque yo teniendo la velocidad de propagación y la frecuencia, ¿ok? Puedo obtener la longitud de onda. Les acabo de mandar un link, ¿no es cierto? Y ese link quiero que me lo contesten, ¿no es cierto? Tiene que haber varias preguntas respecto de las ondas. ¿Ok? La última es la más interesante que quiero que vean. El link dice que ya no se aceptan ni más respuestas, dice. Sí, Vamos a ver. El link Vamos a dice ver. eso aquí dentro. Ok, vamos a ver el artículo. Vamos a ver el artículo. Sí, se acepta, guardar. Sí, a mí me salió lo mismo, no me deja. Ok, déjenme ver. Esto es un punto técnico. Profe, Guardar. ¿Ahora se puede? me sigue saliendo lo mismo. sí, a mí igual. A lo mejor debe crear otra. Debe ser lo mismo. Profe, ¿Sí? teniendo entonces en cuenta el ejercicio que hicimos para sacar la longitud de la onda, ¿se tiene que dividir o se tiene que multiplicar? Depende de qué cosa tengas. Si tienes la longitud, o sea, si tienes la velocidad y la frecuencia, entonces, ¿qué tendrías que hacer? Dividirla, pues, ¿no? Tendrías que dividirla, exacto. Y si tuvieras la longitud, la velocidad y
el periodo de la onda, entonces habría que multiplicar. multiplicar. ¿Entiendes? Entonces depende de cómo se tendría que hacer este tema. Voy a ver de nuevo cómo se puede hacer esta cosa. Vamos a ver si lo podemos echar. Bien. Okay. Ya. ¿Y ahora? ¿Pueden probar ahora? Mira, me dice lo mismo. Me sale lo mismo, profe. Ah, sí, a mí igual. Ok. Vamos a ver. Ya, esta es la última Ni opción. siquiera me puedo meter porque Ténganme me fe. queda pegado el compu. No, pero En el sí, URL. Ahora sí. ahora sí. Ah, perfecto. Entonces, ahí, verán, el tema es que, a ver, Pero si alguien lo puede ¿cómo enviar lo por hacemos WhatsApp, para hacértelo llegar? por Exacto. favor. Hay un WhatsApp que existe en el grupo, ¿no es Sí, cierto? sí, sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, tienen que enviar el link en el WhatsApp. Ya envié. Excelente. Quiero que ojalá le haya quedado bastante más. ¿Dónde consulta? Me dicen, ¿ok? Ya, ok. Entonces, nos vemos en la próxima clase entonces. Espero que tengan muchas dudas para la próxima clase, porque en la próxima clase vamos a terminar con la parte de ondas, ¿ok? Y vamos a comenzar con la parte de cinética, dinámica y así, ¿ok? Estamos entonces, nos venimos, si Dios quiere, el próximo jueves. Cuídense. Chao, Profe. Chao, profe. profe, Nos cuídese. vemos. Chao, profe.